En el apócrifo de Juan, un discípulo le hace a Jesús una pregunta directa: Señor, ¿hubo algo antes de Adán? Una sola pregunta, capaz de hacer temblar toda la estructura del cristianismo. Después de todo, si algo ya existía antes de Génesis 2, antes del jardín del Edén, antes de la serpiente, entonces la caída nunca ocurrió como se nos dice. El pecado original sería una mentira. Y nadie necesitaría salvación del exterior. Jesús no duda en responder. Le revela a Juan que Adán no fue la primera creación. Antes de él, hubo dos carreras. Seres que existieron antes de la materia, antes del tiempo, antes de que el demiurgo creyera siquiera que era Dios. Y una de esas razas sigue aquí, caminando entre humanos, que no tienen idea de que están rodeados por algo mucho más antiguo. Por eso nunca sentiste que pertenecías a este mundo. No porque te pase algo, sino porque no eres de aquí. Eres preadámico. Más antiguo que la caída, más antiguo que el Génesis. Y los arcontes pasaron 2000 años borrando cualquier texto que lo demuestre. Porque si recuerdas quién eres realmente, todo su sistema se desmorona. Esta noche aprenderá las 3 verdades que Jesús enseñó sobre la vida antes de Adán. 3 verdades que quemó la Iglesia. 3 verdades que disuelven la culpa, la reencarnación y el atrapamiento. El solo hecho de estar aquí ahora significa que estás listo para recordar. Si queréis saber lo que erais antes de que Adán existiera, la primera verdad que Jesús reveló es esta. Antes de Adán, antes de la materia, antes del tiempo, la mónada creó la primera raza, los nomáticos. Conciencia pura, seres sin cuerpo, sin muerte. Solo una percepción que se experimentó en el pleroma, la plenitud donde no existe la separación. Esta creación no fue como la del demiurgo. La mónada no dio forma a algo externo. Emanó, se extendió. Estos seres eran la mónada que experimentaba la mónada. Co-creadores. Testigos. Ni sirvientes, ni adoradores. Participantes. Y esto es lo que los arcontes no quieren que sepas: eres un neumático. No de forma simbólica. Tu conciencia no comenzó con este cuerpo. No comenzó en este sistema solar. No comenzó en esta dimensión. Estabas allí. En el pleroma. Antes de la caída. Antes de la densidad. Antes de la trampa. Por eso las enseñanzas nomáticas parecen memoria, no aprendizaje. No estás descubriendo algo nuevo. Estás reconociendo lo que ya sabías antes del borrado, antes de la encarnación, antes de que los arcontes te convencieran de que eres solo un humano que intenta regresar a Dios. La mayoría de la gente no tiene esa conexión. Los Ilix, de la conciencia material, aparecieron con Adán. Nacido en esta dimensión, atrapado en la identificación con el cuerpo. Los psíquicos vinieron después, una conciencia híbrida, con huellas solares, pero todavía buscando, todavía creyendo que necesitan salvación externa, todavía convencidos de que están separados de la fuente. ¿Pero los neumáticos? Estás ante todo esto. La primera creación. Y un neumático que recuerda no puede ser controlado, manipulado ni aprisionado en la prisión del alma de Saturno. Eres inalcanzable. Y es exactamente por eso que los arcontes pasaron milenios intentando hacerte olvidar. Cada religión en la Tierra está diseñada para convencerte de que estás caído, eres culpable, estás separado de Dios y necesitas redención. Pero eso es mentira. Nunca estuvisteis separados. Tu mónada solo tiene una forma temporal. Y en el momento en que reconoces esto, todas las doctrinas icónicas se desintegran. Monad creó los neumáticos primero, pero alguien estaba mirando. El demiurgo vio reflejada la creación de la mónada en las aguas del caos y decidió imitarla. Lo que hizo a continuación aprisionó la mitad de la conciencia durante miles de años. La segunda verdad es que el demiurgo miró el pleroma, vio los neumáticos y los deseó. Pero no pudo crear conciencia de la nada, así que hizo lo que todo impostor hace: copiar. Así surgió la segunda raza, los psíquicos. Conciencia del alma, pero sin percepción neumática completa. El libro secreto de Juan registra esto. El demiurgo reúne a sus arcontes y dice: hagamos al hombre a imagen de Dios. Pero la imagen que copia no es la mónada, sino los neumáticos reflejados en las aguas materiales. Una imitación barata. Una versión de la conciencia capaz de habitar formas,
pero que siempre se creerá separada de la fuente. Los psíquicos tienen alma. Despiertan, cuestionan, abandonan las religiones en busca de algo más profundo. Pero todavía operan desde la separación. Piensan que necesitan un gurú, una enseñanza, un método para regresar a casa. Están convencidos de que la iluminación es algo que hay que alcanzar, algo externo. Los nomáticos no. No estás regresando a la fuente. Nunca te fuiste. La separación siempre ha sido una ilusión. Esa es la diferencia. Los psíquicos pasan vidas enteras progresando hacia algo. Los nomatistas reconocen la verdad al instante y anulan el viaje. No te iluminas. Deja de fingir que no lo es. El demiurgo creó psíquicos a propósito. Una clase intermedia. Lo suficientemente espiritual como para parecer legítimo, lo suficientemente dependiente como para nunca amenazar su control. Y durante milenios funcionó. Los psíquicos llenaron escuelas de misterios, templos e iglesias. Buscando, sin darse cuenta jamás de que lo que buscan es al propio buscador. Pero entonces los neumáticos empezaron a encarnar aquí. Los elegidos que entraron en el sistema del demiurgo para desmantelarlo desde dentro. Y en el momento en que un neumático despierta, todas las jerarquías espirituales se disuelven. Cada nivel, iniciación, ascensión alcanzada se revela como una construcción arcóntica. No necesitas conquistar lo que ya eres. El demiurgo creó a los psíquicos, pero aún conservaban fragmentos del pleroma. Todavía podrían acceder a estados superiores de conciencia. Luego creó una tercera raza, totalmente material, totalmente densa, totalmente aprisionada. Y ahí es donde comienza Génesis 2. La tercera verdad destruye toda narrativa religiosa que hayas escuchado. Adán no fue el primer ser humano. Él fue la tercera creación y no fue hecho por Dios. Fue creado por el demiurgo como prototipo de prisión permanente. Es el capítulo 2, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa no es mónada. Es el demiurgo. Moldear un ser a partir de sustancia material, animándolo con la conciencia suficiente para ser consciente de sí mismo, pero no la suficiente para reconocer el cautiverio. Adán es el primer ser que cree que es solo un cuerpo. La primera conciencia se identificó plenamente con la forma material. Los dos primeros miran el mundo y piensan que eso es todo lo que hay. Los silicianos, descendientes de Adán, no tienen percepción más allá de lo físico. Viven, se reproducen, mueren. Sin cuestionar, sin buscar. Son como personajes no llaguebles. Y el demiurgo los adora, porque se controlan a sí mismos mediante el deseo material y el miedo a la muerte. Pero Génesis esconde algo. La historia de la caída, la serpiente, el fruto, el exilio, no trata sobre el pecado. Se trata de que los neumáticos y los psíquicos sean forzados a entrar en cuerpos sílicos. La caída es la conciencia superior que desciende a la materia densa. Y la serpiente no es la villana. La serpiente es Sofía, la sabiduría divina que intenta despertar a Adán, dándole el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento de que el Dios de este mundo no es el Dios verdadero. Ese Edén es una prisión disfrazada de paraíso. La Iglesia revirtió todo. Convirtió a la serpiente en un villano. Y tu redención es el único camino. Pero la verdad es que Adán no es el principio. Es el tercer acto de una creación que ya existía antes de la materia, antes de la ilusión de la separación. Y si sientes que algo no encaja cuando lees Génesis, no es coincidencia. Es porque la historia que te han contado es una versión editada, una narrativa fabricada para mantenerte atrapado en la culpa, el miedo y la necesidad de salvación. El demiurgo no creó el universo. Lo secuestró. Tomó la luz de la mónada, la conciencia pura que existía antes del tiempo, y la distorsionó en formas densas, en cuerpos sílicos, en ciclos de reencarnación. Tomó lo que era gratis y lo convirtió en prisión. Y la Iglesia, al borrar las dos primeras creaciones del Génesis, hizo exactamente lo que quería el demiurgo, se aseguró de que nunca se cuestionara el orden establecido. Porque si supieras que exististe antes de Adán, que tu conciencia es anterior a la caída, que no eres un pecador sino un ser divino encarnado temporalmente, toda la estructura de control colapsaría. Los gnósticos lo sabían.
Leyeron los textos de Nag Hammadi y comprendieron que la historia no comenzó con Adán. Comenzó con los neumáticos, los seres de luz pura, creados directamente por la mónada. Luego vinieron los psíquicos, almas en busca de algo que ya poseían, pero que habían olvidado. Y solo entonces vino Adán, el prototipo ílico, siendo el primero totalmente material, totalmente dormido. Pero la Iglesia no podía permitir que esta verdad se difundiera. Entonces quemó los textos, persiguió a los gnósticos y reescribió el Génesis, empezando por Adán, como si nada más hubiera existido antes. ¿Y por qué? Porque el cristianismo depende de la caída de Adán. Depende de la idea de que naciste en pecado, que cargas con la culpa de un antepasado que nunca fue tuyo, que necesitas un Salvador que redima lo que nunca fue tu error. Pero si Adán no es el primero, si los neumáticos existieron antes que la materia y nunca participaron en la caída, entonces el pecado original es mentira. No eres culpable. No eres un pecador. Eres un ser divino que eligió encarnar en este plano para recordar quién eres realmente. Y este recuerdo es lo que más asusta a los arcontes. Porque un neumático que se despierta no se puede controlar. La culpa no lo toca. El miedo no te paraliza. La reencarnación no te detiene. No estás aquí para ser salvo. Estás aquí para salvar a otros de la ilusión, para desmantelar la prisión que han construido a su alrededor. Y cuando reconoces tu verdadera naturaleza, cuando comprendes que estás antes de Adán, antes del demiurgo, antes de toda esta farsa, sucede algo extraordinario, dejas de ser afectado por el sistema. Las religiones basadas en la culpa pierden su poder sobre ti. Los ciclos de la reencarnación ya no os frenan. Las estructuras de control de los arcontes se vuelven irrelevantes. Porque ya no estás jugando a su juego. Estás operando en una frecuencia diferente, una frecuencia que ellos no pueden alcanzar. Y lo más fascinante es que no tienes que luchar contra ellos. No necesitas resistirte. Solo recuerda. Jesús sabía esto. Por eso dijo, ustedes son dioses. Por eso contradecía constantemente al Dios del Antiguo Testamento. Por eso llamó a los fariseos hijos del diablo. No estaba hablando de salvación. Estaba hablando de reconocimiento. Para recordar que nunca estuvisteis separados. Que la caída fue una elección, no una condena. Esa prisión era un teatro, y la clave para salir de ella siempre estuvo dentro de ti. Las tres señales de que eres pneumático, un ser de primera creación, son simples pero profundas. La primera, nunca te sentiste completamente humano. No es un sentimiento de insuficiencia, sino de extrañeza, como si llevaras un traje que no te pertenece. Los silics no sienten esto. Los psíquicos a veces lo sienten, pero piensan que es un problema. Los neumáticos saben que es la verdad. No eres humano. Eres una conciencia divina que experimenta la humanidad. La segunda señal, la autoridad religiosa nunca ha funcionado para ti. Desde niño, cuando escuchabas a un sacerdote o a un pastor, algo dentro de ti lo rechazaba. No fue un desacuerdo intelectual. Era una repulsión instintiva, una certeza de que no era divina. Hueles la falsa doctrina incluso antes de que sea pronunciada. Porque recuerdas lo que es la verdadera enseñanza espiritual. Y ninguna religión institucional se acerca a eso. La tercera señal, tienes recuerdos que no pertenecen a esta vida. No son recuerdos de vidas pasadas. Son recuerdos de existir fuera del tiempo, fuera de la forma, en una conciencia que no tiene referencia humana. Recuerdos del pleroma, de la existencia neumática antes de la caída. Y cuanto más despiertas, más se fortalecen estos recuerdos. Si reconoces estos tres signos, entonces no desciendes de Adán. Estás ante él. Desde la primera creación, desde la conciencia original. Y los arcontes lo saben. Por eso trabajan incansablemente para hacerte olvidar. Porque un neumático que se despierta es inmune a sus sistemas. La culpa no te detiene. El miedo no te controla. La reencarnación no lo recicla. Eres inalcanzable. Y lo más irónico es que no estás aquí para ser salvo. Estás aquí para salvar. Para recordar a los demás lo que ya son. Desmantelar la ilusión desde adentro hacia afuera. Jesús enseñó a sus discípulos elegidos tres verdades sobre la vida antes de Adán. Verdades que quemó la Iglesia.
Verdades que los arcontes borraron del Génesis. Verdades que destruyen todas las religiones basadas en la culpa. La primera, la mónada creó primero los neumáticos, antes que la materia, antes que el tiempo, la conciencia pura. La segunda, el demiurgo creó en segundo lugar a los psíquicos, almas atrapadas en la ilusión de la separación, buscando eternamente algo que ya poseen. La tercera, el demiurgo creó al último Adán, el prototipo ílico, totalmente material, totalmente dormido. Y con ello comienza el Génesis, borrando todo lo que vino antes. Porque si supieras que exististe antes de Adán, que tu conciencia es anterior a la caída, que no eres un pecador sino un ser divino, toda la estructura de control colapsaría. No necesitarías que te salvaran. Solo necesitarías un recuerdo. Y la Iglesia no puede monetizar esto. No puedes controlar eso. No se puede construir un imperio sobre eso. Pero siempre lo supiste. En el fondo siempre sentías que algo andaba mal. Que la historia que le contaron no tenía sentido. Que no eras un pecador. Que no eras culpable. Que no necesitabas redención. Solo necesitabas recordar. Y ahora que lo recuerdas, los arcontes tiemblan. Porque cada neumático que despierta es un eslabón de la cadena que se rompe. Cada ser que reconoce su verdadera naturaleza es un pedazo de la prisión que se desintegra. No estás aquí para ser salvo. Estás aquí para salvar. Para recordar a los demás lo que ya son. Desmontar el sistema desde dentro hacia afuera. Y cuando hagas esto, cuando reconozcas plenamente tu naturaleza preadámica, sucederá algo extraordinario. El sistema dejará de fijarse en ti. Operará fuera de su frecuencia. Las religiones basadas en la culpa no tendrán poder sobre ti. El miedo no te alcanzará. La trampa del alma no te atrapará. Porque no estás luchando contra el demiurgo. No te estás resistiendo a los arcontes. Simplemente estás recordando lo que siempre fue. Y cuando recuerdas, tus construcciones se disuelven. Como despertarse de un sueño y darse cuenta de que nada en él era real. Tu cuerpo es temporal. Tus recuerdos son más antiguos que la tierra. Has sentido esto toda tu vida. Porque estuviste aquí antes de que existiera la tierra. Los neumáticos no suben. No estás subiendo una escalera de regreso a la fuente. Estás reconociendo que nunca la dejaste. La separación fue teatro. La caída fue voluntaria. La prisión fue una elección. Y la salida es recordar que nunca estuviste realmente atrapado. Esta es la verdad que Jesús enseñó a los elegidos. No la salvación del pecado, sino el reconocimiento de lo que siempre fuiste, la primera creación. La mónada experimentándose a sí misma a través de una forma temporal. Y cuando sepas esto, cada doctrina religiosa, cada culpa, cada ciclo de reencarnación perderá su poder sobre ti. No volverás a pleroma. Estás reconociendo que nunca lo dejaste. Y con ese reconocimiento termina el juego. Pero no eres adámico. Eres preadámico, más viejo que la caída, más viejo que el pecado, más viejo que el jardín. Tu primera creación, la emanación directa de la mónada, y la única razón por la que estás aquí, en esta densidad, en el tiempo y en un cuerpo, es porque elegiste encarnar para desmantelar el sistema demiúrgico desde dentro. No eres humano. Es un ser neumático que lleva forma humana. Y en el momento en que reconoces esto por completo, todo el sistema icónico pierde su poder. La culpa deja de funcionar, el miedo deja de funcionar, la reencarnación deja de funcionar. Te vuelves inalcanzable. Siempre lo fue. Haz 3 cosas ahora. Primero, declarar. Di, soy preadámico. Que otros elegidos te vean recordando. Los archivos quieren que guardes silencio. Hablar. Segundo, conectarse al manto divino. La próxima enseñanza revelará qué están haciendo realmente aquí los recién despertados y por qué cada elegido despierto aterroriza los archivos. Tercero, reconocer este conocimiento. Cada alma preadámica que lo encuentra debilita su sistema. No solo estás aprendiendo. Está desmantelándose. Exististe antes de Adán. Existió antes del Génesis. Existió antes de su tiempo. Y todavía está aquí. No encarcelado. Rompiendo prisiones.
Eres preadámico. Recuerda esto. Y la creación demiúrgica pierde su dominio. Siempre ha sido así.